Hola chiques, ¿cómo les va? Estaba esperando para admitirlos que hubiera un grupo un poco más nutrido. Bueno, vamos arrancando. Espérenme que cierro, que tengo unas ventanas abiertas. Ahí está. Bueno, chiques, ¿hicieron el control de lectura ya o todavía no lo hicieron? Quienes están acá. Cuéntenme. Yo sí, profe. Ah, bueno. ¿Y difícil? Da igual, profe. Sí, yo también ya lo hice. ¿Les pareció difícil? También ya lo hice. Más o menos. Por ahí no se entendían muy bien algunas preguntas. Ah, bueno, no son las que hice yo. Como que te hacían confundir ahí, dudar en el momento de contestar, pero bueno, ¿Cuáles después buscó la las respuesta. confundieron? ¿Cuáles las confundieron más? ¿Las que eran verdadero o falso o las que eran así preguntas, como una respuesta que les daba, que tenían que poner? A mí me confundió un poco la redacción de algunas cuando salía ese signo de pregunta y no sabía si me lo estaba preguntando, lo estaba afirmando, porque no era un signo de pregunta, era como que lo había puesto a los costados, por lo menos las que me tocaron a mí. Vieron que algunas eran afirmaciones y otras eran verdadero o falso. O sea, No, ¿cuál los por confundieron? ejemplo, Sí, o frases. Eran más confusas las verdadero o falso que las de afirmaciones. Va, por lo menos. Bueno. Bueno, es un ejercicio, de todos modos, después con la nota vemos qué cosas las confundieron. Ustedes díganme qué cosas les parecieron confusas como para ir cambiando también la metodología y mejorándolo. Es la primera vez que lo hacemos así. En realidad esto se usa mucho en el posgrado de Derecho Penal, se empezó a hacer a partir de la pandemia y bueno, también decidimos empezar a usarlo ahora también en el grado porque nos parece mejor que otro tipo de metodología, porque al no tener la posibilidad de hacer el ejercicio presencial, no hay muchas formas que sean viables. Entonces, bueno, elegimos esta forma que nos parecía la más fácil para ustedes también, digamos, la más clara, pero bueno, si a alguna les confundí un poco, tenemos que ver. Así que cualquier cosa después me dicen, con cuáles les parecieron así confusas para ir cambiándolas o viéndolas, así lo analizamos. Bueno, arranco con el tema de hoy, que yo les anticipé ya por mensaje de Facebook que iba a ser sociología de la policía. En realidad, no solamente sociología de la policía, sino algún análisis histórico, políticos, organizacionales de la policía. Le vamos a dedicar 2 clases por lo menos a este tema, quizás una tercera el próximo miércoles. Todavía estamos viendo si es una tercera clase o bien subimos algún videíto, porque en realidad nos quedaría por trabajar el miércoles que viene modelos de policía, los distintos modelos de policía en términos de prevención del delito, que es una clase un poquito más corta y por ahí subiendo un video lo podemos resolver a eso. Lo podemos ya dar por concluido al tema. Nosotros vamos a trabajar hoy estos textos que yo les dejé, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y la clase que viene van a trabajar con Santi, con Santiago, 2 temas que son trabajo policial, en un texto de Marcelo Saín, que se llama El Leviatán Azul, y también un texto de Jock Young, que se llama ¿Qué hacer con la ley y el orden? Ustedes ya tienen algo para leer, que habla de modelos de policía como tipos ideales, el modelo de policía de consenso y el modelo de policía militarizado, lo llaman.
Eso no van a trabajar la clase que viene. Y para una tercera clase, o una tercera parte, si lo hacemos por video, vamos a trabajar eso que les dije, los distintos modelos de policía. La policía comunitaria, la policía orientada a la resolución de problemas, la policía de tolerancia cero, bueno, algunas intervenciones concretas de la policía en el marco de lo que es el patrullaje policial, la teoría de las ventanas rotas, que está relacionado con la tolerancia cero, bueno, algunas cuestiones que por ahí no hace falta hacer una clase entera sobre eso, sino por ahí les dejamos un videito con el texto para leer y listo. No es un tema tan complejo ni tan... es complejo, pero nosotros lo simplificamos un poco y le damos algunas líneas solamente. Así que por ahí lo simplificamos y no tenemos clase el miércoles, para alegría de los que tienen que cursar otra materia. Bien, arrancamos entonces con el nudo de la clase. Lo primero que tenemos que pensar, analizar, es qué es la policía, porque en realidad a todos nosotros nos surge como algo evidente, natural, esto de que la policía es tal cosa, porque convivimos con la policía, digamos, nosotros nacemos y creo que aprendemos, antes que nada, que existe alguien encargado de la seguridad, y ese es el policía, ¿no? Ahora, ¿qué es la policía? ¿Qué diferencia la policía de cualquier otra institución del Estado? ¿Qué les parece a ustedes? Que pueden usar la fuerza. Arma. El arma, dice Lucio. Abril dice que pueden usar la fuerza. Bien, ¿alguna otra opinión? ¿Alguna otra idea? ¿Tienen alguna idea de qué puede ser la policía? ¿Podemos vivir sin policía? ¿Siempre existió la policía en todo momento histórico? Y Lucio hace no con la cabeza. Son cuestiones interesantes porque desentrañarlas también nos permiten entender de dónde viene la policía y quizás hacia dónde va. No sé si leyeron el texto, algunos de los textos que había que leer para hoy, no sé si alguien lo leyó. ¿Alguien lo leyó? Porque tengo un par de cuestiones ahí con el texto que me parecen que son importantes. ¿Nadie lo leyó? Yo, no por vigilante ni para saber, ni para tomarles lección, digamos, sino para saber si lo leyeron, porque son complejos los textos, sobre todo el de Máximo Soso. Entonces, quería ver si alguno lo había leído. Bueno, yo le anticipo un par de cuestiones que van a aparecer. Ahora retomamos un poco las preguntas que estuvimos trabajando recién. El texto de Modelos de Policía de Emery es un texto como para leerlo más en términos de un análisis ejemplificativo de cómo fue el nacimiento de las primeras policías, sobre todo en Europa. Con lo cual, a mí no me interesa tanto que ustedes eso se lo sepan de pie puntillas, porque en realidad son muchos datos de una investigación histórica que hace el autor. Entonces, más que todo, péguenle una leída a ese texto como para tener una idea o complementar lo que trabaja Soso. Igual no hay tantos vínculos en el texto, pero es como para tener un panorama de cómo nacieron las policías o las distintas policías en Europa continental, digamos, sobre todo, y en el Reino Unido. Ese es un poco el análisis del texto en general. Ahora, el que sí les va a dificultar bastante es el texto de Soso. Ese texto ahora lo vamos a trabajar un poco a partir de lo que el análisis que hace de un autor que se llama Michel Foucault, que ayer y anteayer estuvo medio en boca de todo en redes sociales, porque salió una entrevista de un tipo que lo conocía a Foucault, un tipo que estuvo con él hace 50 años, y bueno, dijo que Foucault estaba, cuando él vivió en Túnez, un tiempo dando clases, en búsqueda de niños, y que era un pedófilo y demás. Y le pagaba a niños para tener sexo. Algo que se sabía de Foucault esto hace un montón, digamos, todos sabían que Foucault se fue a vivir a Argelia
y a Túnez en su momento, porque eso le permitía tener relaciones sexuales con alumnos. Él era homosexual, declaradamente homosexual, alumnos varones jóvenes, ¿no? Y también se hablaba de esta cuestión de los niños también, ¿no? De hecho, él firmó una petición con Simone de Beauvoir y otros intelectuales franceses de esa época para bajar la edad del consentimiento en Francia, ¿no? Este límite que nosotros tenemos también en el Código Penal, ¿no? De los 13 años. Bueno, en Francia es de 15. Bueno, Foucault firmó una petición contra los intelectuales considerando que es una violación a los derechos de las personas porque, de algún modo, en el pensamiento de estos intelectuales, el sexo debe ser libre y, bueno, si alguien presta su consentimiento, cualquiera sea la edad, debe ser respetado. Bueno, este autor es el que trabaja el texto. Entonces, es un texto difícil, porque Foucault es difícil, hay que leerlo mucho. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero retomo un poco la idea esta que muy bien Lucio y Abril contestaron la pregunta de qué es la policía y qué es la diferencia. Sobre esto hay un montón de discusiones sobre qué es la policía como institución pública, porque, digamos, ¿es una institución, un aparato más del Estado? Sí. Ahora, ¿qué es la diferencia de el API o la EPE, o Catastro? ¿Qué es la diferencia a la policía como institución? La diferencia que los autores marcan, en general, como elemento esencial de la policía, es llevar adelante lo que Max Weber, en un libro que se llama Economía y Sociedad, denominaba el monopolio de la fuerza pública del Estado. Desde el momento que existe el Estado, y desde el momento que ese Estado toma para sí el monopolio, el uso único de la violencia, la policía aparece como ese aparato, esa institución que tiene la facultad de ejercer esa violencia. Entonces, ese es el elemento esencial que ustedes van a leer en cualquiera de los autores, o en la mayoría de los autores, con muchos matices. Hay un texto que nosotros les dejamos de Montero, de Augusto Montero, que es un profesor de Santa Fe, de Criminología de Santa Fe, donde trabaja este tema de la violencia. Si ustedes lo quieren usar como texto de complemento, está en el campus virtual. Entonces, esa es una primera cuestión muy importante, ¿no? Que no es un tema menor. Yo le insisto con este tema porque ¿qué diferencia hay entre una milicia armada de forajidos que dicen un día, bueno, me voy a ocupar de la seguridad de un barrio, ¿no? O un grupo de vecinos que dicen, bueno, yo voy a ocuparme de defender este barrio porque la policía no se ocupa, y decide armarse? ¿En qué se diferencia de una policía estatal? En que esos ciudadanos no tienen la violencia como monopolio. No tienen la violencia legítima del Estado. ¿Pueden usar la violencia? Sí, pueden usar la violencia. Ahora, esa violencia no es legítima. ¿Se entiende esto? Si yo uso la violencia para defenderme, en un marco de una legítima defensa, o arresto a una persona que está cometiendo un delito, ustedes saben que nosotros como civiles, cualquiera de nosotros puede arrestar a una persona, puede detener a una persona que está cometiendo un delito en flagrancia, es decir, mientras lo está cometiendo, yo veo un ladrón que se lleva un celular, arrebato un celular y sale corriendo y yo lo tacleo y lo reduzco y lo aprendo, es una aprehensión que es válida, es legal, está habilitada legalmente. Ahora, yo no tengo el monopolio de la fuerza, en ese caso. Es una excepción esa posibilidad que a mí me da la ley de poder intervenir en ese caso. ¿Por qué es una excepción? Es una excepción porque el Estado me habilita a hacerlo cuando el propio Estado no llega a tiempo para cumplir con su rol. Pero siempre el rol es del Estado. Es un primer punto muy importante. Ahora, yo les decía que el texto de Soso trabajaba algo que es interesante, que es el nacimiento de la policía. Por eso él parte de Michel Foucault, que Foucault en parte de su obra trabaja tangencialmente o como ejemplo
a la policía. Ustedes van a ver que el texto comienza hablando de esta idea de hacer historia a partir de la genealogía de las instituciones. ¿Qué hacer genealogía de las instituciones? Es hacer historia del presente. Es decir, Foucault, en su metodología, utilizaba las instituciones, la historia de la institución, por ejemplo en la cárcel, no para hacer una historia de la cárcel, para decir, bueno, la cárcel empezó siendo esto y terminó siendo esto, sino utilizaba la cárcel para pensar otros problemas. Entonces, lo que él decía es que hacía una genealogía, es decir, arrancaba desde el comienzo de esa institución, del comienzo de esa institución, empezaba a investigar la institución, pero no para ver cómo había terminado la institución, para ver cómo la cárcel había cambiado en el tiempo, sino para ver cómo funcionaban otras cosas, por ejemplo el poder. Foucault tiene 3 momentos de trabajo. El primero es la etapa arqueológica, donde Foucault trabaja cuestiones de epistemología. Hay un libro muy famoso que se llama Las palabras y las cosas, que seguramente ustedes han escuchado mencionar. Y hay otro texto de ese tiempo también que se llama Arqueología del saber, que son 2 textos complejos de leer, pero tienen que ver más con la etapa arqueológica de Foucault, la etapa más intrincada para mí. Yo lo he intentado leer esos textos, los he leído, pero la verdad que me ha quedado poco porque son textos para especialistas, digamos. La verdad que son textos para especialistas y no conviene empezar a leer a Foucault desde ahí porque es bastante difícil. Foucault empieza con un texto que es su primer texto, que es su tesis de doctorado, que se llama La historia de la locura en la época clásica. Y él lo que quiere hacer en ese texto es una genealogía de la locura. Pero no de la locura como, bueno, qué pasaba en el manicomio, cómo era el manicomio en la Edad Media y cómo cambió en la modernidad. No quería hacer eso. ¿Se entiende lo que quiere decir? Digamos, él lo que quería estudiar es cómo había una epistemología del concepto de locura. Y cómo ese concepto de locura es un concepto construido. Bueno, hay cuestiones bien interesantes para analizar. Profe, un poco en eso apuntaba a querer, digamos, delimitar o de referenciar el poder sobre lo que se consideraba normal. Lo aboca desde los locos, digamos, como también, o sea, a la persona, al estudiante que se encuentra dentro de una escuela, digamos, cómo el poder, cómo se selectiviza, digamos, a ciertas personas en razón de ciertas condiciones para controlarlo y en cierto punto neutralizarlo desde una mirada desde el poder, digamos, y de distinguir lo normal de lo anormal. Un poco eso. Exacto. Yo lo estudié para sociología, a lo de Foucault. Exacto. Esta primera parte de Foucault, este primer momento de Foucault es arqueológico, digamos. El segundo momento es el que vos decís, es el momento genealógico de Foucault, digamos así, un poco se lo define, donde trabaja el poder. Ahora vamos a ver un poquitito eso, lo que decía la compañera. Y es una cuestión interesante porque es por ahí el momento más conocido de Foucault, el más leído, el que por ahí todos nosotros tenemos acceso, y lo que más vamos a estudiar seguramente por nuestra carrera, por nuestros intereses, ¿no? Y el tercer momento de Foucault es el momento del cuidado de sí, que es una obra por ahí inconclusa de Foucault, porque Foucault se muere muy joven, en 1984, de HIV se muere Foucault. Él era, como yo le dije, homosexual declarado, y bueno, es un poco el momento inconcluso de Foucault, donde él trabaja más una etapa ética, digamos, más sobre cuestiones éticas y ya abandona la cuestión del poder. En relación a las obras de Foucault, las más conocidas son Vigilar y Castigar, que es de la etapa genealógica, la historia de la locura, pero tiene que ver con otra etapa, y la historia de la sexualidad, que tiene 4 tomos. Y después Foucault, ustedes seguramente en las librerías lo han visto, porque son libros muy baratos, aparte muy difundidos, que son las clases de Foucault en el Colegio de Francia.
que son cursos que él daba, que han quedado grabados y que la editorial, que en este caso es Fondo de Cultura Económica, las publicó en español, y que son más sencillas de leer también, porque los libros de Foucault son más complejos. Gilar y Castigar es un texto complejo, fascinante, pero complejo. Y en esos textos ahí van a encontrar, el que le interese explorar un poco esto, muchas cuestiones que a Foucault le interesaban en ese momento en su vida. Foucault es un personaje bastante interesante, más allá de que le gustaban los niños, aparentemente, tenía una faceta interesante en términos de otras cuestiones, digamos, ¿no? Es un militante político bastante importante en la segunda mitad del siglo XX, es un personaje central en el Mayo francés, un personaje muy importante con otros intelectuales. Es alguien que además militó mucho por los derechos de las personas presas, incluso formó parte de un grupo político que se llamó el Grupo de Investigación de Prisiones. Con lo cual es un personaje bastante interesante, hay mucho escrito sobre Foucault, es el filósofo o el pensador más importante de la segunda mitad del siglo XX, con lo cual es importante abordarlo, el que le interese. Nosotros vamos a hacer una pequeña semblanza del pensamiento de él ahora, de su etapa genealógica, pero digamos, es interesante, y además, cuando uno lo lee, yo también me puse a leer otra vez Vigilar y Castigar algunas cosas para esta clase, y para unas cosas que tenía que dar en el posgrado, y que encontraba frases que la verdad que no le había prestado atención, pero bueno, es como que muchos autores son así. O sea, uno lo lee a Freud, por ejemplo, y Freud, cada vez que uno lo lee, encuentra algo, una frase ahí que dice, bueno, pero mirá qué loco esto, qué bueno. Es como que al que le interesa la lectura, al que le gusta por ahí adentrarse un poco en el pensamiento de algún autor, es como que es muy, muy, muy rico. Así que bueno, yo los invito a la lectura, digamos, es difícil al principio. Yo la primera vez que lo leí, que me lo hicieron leer en la facultad para una materia, me acuerdo que el texto que leí encima era un texto más o menos fácil, que era una conferencia de Foucault de Brasil, que estuvo en Brasilia, que son un ciclo de conferencias sobre varios temas, que están agrupadas en un librito que se llama La verdad y las formas jurídicas. La verdad que no entendí nada, me pareció chino, digamos, porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de lectura, digamos, es una cosa que nosotros hablamos en la primera clase. Nos resulta muy difícil leer otra cosa que no sea alguien que hace una exégesis de la norma, porque estamos acostumbrados a la ley y la exégesis de la norma, entonces a veces nos resulta complejo. Pero bueno, es ponerse a leer, no es nada que nadie puede hacer, digamos, todo lo podemos hacer. Así que bueno, dicho esto un poco de la semblanza del autor, vamos a entrar un poco en el texto de Máximo Sosso. Máximo Sosso es un autor, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL, del Litoral, la Facultad del Litoral, la Universidad del Litoral. Es alguien que desde los más prolíferos profesores, escritores, investigadores de acá de Santa Fe, unos más grosos que hay. Tiene muchos textos escritos, le gusta mucho trabajar en clave de Michel Foucault, lo usa mucho para trabajar, así que es bien interesante. El texto que ustedes tienen para leer es un texto donde Máximo trabaja un poco el nacimiento de la policía y algunas racionalidades, ahora vamos a ver un poco este concepto, de la policía, a partir, como les decía, de Michel Foucault. Pero para entender un poco de dónde parte el texto, es interesante entender cuál es el diálogo tácito que tiene, el diálogo con
una postura oculta que, si se quiere, vamos, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros, por eso le preguntaba al principio, si podemos vivir sin policía. Si podemos pensarnos sin que exista un cuerpo uniformado, profesional, armado, que declaradamente tiene la función de prevenir el delito y conjurarlo en el caso concreto. Yo le veía a ustedes, cuando le pregunté esto, todos me hacían señas como que no, digamos. Ahora, esta idea es la que, en general, discute el texto y discutía Michel Foucault, en realidad. ¿Por qué? Porque se parte de una base, y esto creo que todos lo tenemos como muy incorporado, de que la policía existió siempre, de que siempre existió un cuerpo uniformado y profesional de policías. Y eso es un poco lo que van a ver en el texto de Emery, de los modelos de policía. Digamos, la policía no existió siempre. Pero sí hay una postura o una idea de que la policía existió siempre, una postura que se podría denominar policía céntrica, que entiende que siempre existieron cuerpos de ciudadanos encargados de conjurar y prevenir el delito. En esta idea de que el hombre es lobo del hombre, que el hombre necesita control para no cometer infracciones. ¿No? Algo que, recuerdan que en la primera clase nosotros lo charlamos, que es una postura, digamos. ¿No? Aparte de la base, basándose en Hobbes, basándose en algunos textos de Freud, de que el control es necesario y que ese control lo tiene que llevar adelante alguien, y ese alguien es la policía en nuestro sistema. Ahora, para esta idea, la policía existió siempre. Por eso a nosotros nos cuesta muchísimo imaginarnos una sociedad sin policía. ¿No? Sería tipo la película 12 horas para morir, digamos, ¿no? La noche de la purga, ¿no? Esta idea de que, bueno, durante 12 horas hacemos lo que queramos, ¿no? Y lo hacen cagar a los pobres, ¿no? Vieron que así la película. Es bien interesante porque los que terminan cagando son pobres ahí, en la película. Pero bueno, ¿qué sería el caos? Bueno, lo que dice Foucault es que no, digamos, y un poco lo que también plantea Soso en el texto, quizás un poco más tácitamente. La policía, en realidad, como nosotros la conocemos, aparece fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Y lo que va a decir el texto, en base a lo que Foucault trabaja también, es que la ciencia de la policía aparece como un arte de gobierno a la que Foucault llama gubernamentalidad. ¿Qué es la gubernamentalidad? Es la racionalidad gubernamental, la racionalidad de gobierno, la lógica de gobierno, la mentalidad para gobernar. ¿Qué es una gubernamentalidad? ¿Qué ejemplo le podemos poner? El neoliberalismo es una forma de gubernamentalidad. El comunismo es una forma de gubernamentalidad. ¿Se entiende esto? Una racionalidad de gobierno. Una lógica de gobierno. ¿En qué se basa el neoliberalismo como lógica de gobierno? En la idea de que las relaciones sociales deben ser libres con ciertas regulaciones por parte del Estado. ¿No? No totalmente libres, porque no son anárquicos. ¿No? Ustedes saben esto, ¿no? El neoliberalismo no parte de la anarquía total, no es liberal anárquico, como Milei, digamos, ¿no? Milei es un anarco individualista, con su peluca. A mí me gusta mucho la peluca de Milei. Esa es una racionalidad de gobierno. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Ustedes lo van a encontrar en el texto. ¿Qué es el gobierno? Foucault dice que gobernar es conducir las acciones de otros, es conducir conductas de otros. Gobernar, va a decir Foucault en un texto muy famoso que se llama El sujeto y el poder, el sujeto y el poder se llama el texto, va a decir que gobernar es condicionar el campo de las posibles acciones de los otros. Por eso,
de ahí, de esa idea, va a surgir esto que también es bastante famoso, esta frase, de esta idea de que donde hay poder, hay resistencia, porque solamente puede haber poder en sujetos libres. Un esclavo no es libre, un esclavo no es sujeto de poder, es sujeto de violencia, es sujeto de fuerza, es sujeto de dominación que neutraliza la libertad. El poder funciona con sujetos libres, dice Foucault. Y por eso siempre donde hay poder hay resistencia. ¿Expresa o tácita? ¿Se entiende esto? Darío Stanriver en sus clases, en sus cursos, lo trabaja mucho. Si alguna vez fue una clase sobre esto, sobre el poder, por ejemplo, Darío Stanriver lo trabaja, esta idea. ¿Se va entendiendo? Esto lo van a encontrar en el texto, por eso lo voy trabajando. ¿Se entiende esto? Esta idea de gobierno es una idea central en el texto y en Foucault, porque, digamos, parte de la base de que el poder y gobierno van de la mano. Y gobierno no es manejar el Estado. ¿Se entiende? Gobierno es gobernar a otros. Y gobernarlos a partir de una mentalidad, de una forma de gobierno y una lógica, una racionalidad de gobierno. Esa gubernamentalidad, ustedes van a ver en el texto, en el siglo XVII y XVIII, era una gubernamentalidad que hacía foco en el Estado, en lo que Foucault llama razón de Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado era, de algún modo, el centro de esta racionalidad. Y ahí aparece, va a decir el texto, una forma de gobierno, y en esa forma de gobierno aparece la policía como un conjunto no de instituciones, no hay una institución policía solamente, sino como prácticas y discursos. ¿Me van siguiendo? Por eso va a decir que es un arte de gobierno, es una ciencia de gobierno, una forma de conducir conductas a la que se llama policía. ¿Vamos por ahí? ¿Se entiende o no? Díganme, porque esto es re difícil en realidad. Una pregunta, ¿un conjunto de discursos y qué otra cosa más? De prácticas. Digamos, una práctica es una forma de hacer las cosas. Y un discurso es el relato sobre lo que hago. El relato puede ser distinto que la práctica. Por ejemplo, el relato de la prisión preventiva en nuestras leyes, ¿no? Es la prisión preventiva es la excepción, la regla es la prisión preventiva. Perdón. Sí, pero la regla es la libertad. Perdón. ¿No? La regla es la libertad, la excepción es la prisión preventiva. Ese es el relato. Ese es el discurso. Y también ahí la interferencia del poder o hacia dónde se destina esta lógica de la gubernamentalidad cuando tenés que decir qué es lo que se dice y qué es lo que se hace, o sea, cambiar la práctica del discurso, que muchas veces es lo que pasa. Exacto. Se dice una cosa, pero en la práctica se hace totalmente lo contrario, como que la paradoja de esta cuestión, al plantearlo desde la seguridad o la inseguridad, como en las primeras clases cuando ya hablábamos de esto un poco también. Exacto, eso que dice Flavia es así. La práctica es lo que se hace. El discurso es lo que se dice. Por eso les ponía el ejemplo de la prisión preventiva. La prisión preventiva, el relato, el discurso es que la prisión preventiva es la excepción y la regla es la libertad. Ahora, en la práctica concreta de los actores no es esa, es al revés. La excepción es la libertad, la regla es la prisión preventiva. En el funcionamiento del sistema penal. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo dijo que para Foucault la policía es un modo de hacer, de gobernar? Sí, ahí voy para eso, Lucio. Contame que por ahí te contesto la pregunta ahora cuando seguimos avanzando. Entonces, yo le decía, lo que va a decir el texto es la policía en ese siglo XVII, siglo XVIII, es un conjunto de discursos y prácticas que tienen en realidad como objetivo intervenir sobre la vida, intervenir sobre los seres vivos.
¿Mm? Entonces, la policía, en ese contexto, no es una institución como nosotros la conocemos, de tipo uniformado, armado con un arma de fuego, sino que es una forma de hacer las cosas y un conjunto de intervenciones y de discursos que son múltiples. Por ejemplo, Foucault va a poner como cuestiones que aparecen dentro de este marco del arte de gobernar vinculado a la policía, de la ciencia de policía, el control de los precios, el control de las poblaciones riesgosas, el control de la mercadería, de las mercaderías, también la prevención de los delitos, el manejo del fuego. ¿Me van siguiendo? ¿Qué ejemplo existe de esto? ¿Saben lo que es ¿saben un resabio de esto, del poder de policía amplio del que habla Foucault? Las funciones municipales. ¿Vieron que se habla de que la municipalidad tiene poder de policía para inspeccionar un local? O lo que hace bromatología, ¿no? En los bares o en los negocios de venta de comida. Eso se llama poder de policía. Lo que tiene la municipalidad. No sé si alguno vio administrativo. Bueno, administrativo es eso, el poder administrativo tiene el poder de policía. Que no es un tipo uniformado que va con un arma de fuego, ¿no? El poder de policía es el poder de control sobre determinadas actividades que son actividades económicas, actividades derecho de inspección, ¿no? Actividades que se realizan al aire libre, ¿no? Un recital, por ejemplo. Va a la municipalidad y ve cuánta gente hay en un recital. Eso es ese ejercicio del poder de policía. A eso se está refiriendo de algún modo Foucault con esto, cuando habla de este poder amplio de policía. Para entender bien esta idea, hay que entender algo que Foucault trabaja, y está también en el texto de Máximo Soso, que es la cuestión de cómo fue transformándose el poder desde el siglo XVII en adelante. Esto aparece muy claramente en Vigilar y Castigar, el texto más conocido de Michel Foucault, donde trabaja el paso de el poder soberano al poder, a otro tipo de poder que se llama el biopoder, de la soberanía al biopoder. Y ustedes, si leen Vigilar y Castigar, solamente en la primera parte del texto, que se llama Los suplicios, van a ver, o suplicios, van a ver que pone como ejemplo, o empieza el texto, detallando la ejecución de una persona que se llama Damiens. Una ejecución famosa donde a un tipo lo cortan en pedazos, lo hacen rezar un no sé qué delante de la gente. Una ejecución pública. Una ejecución que dura un montón de tiempo, una ejecución espectacular. Y Foucault la parangona con otra forma de castigar que aparece tan solo 70 años después, donde ya la forma de castigar está vinculada a una intervención sobre el cuerpo oculta, una intervención sobre el cuerpo disciplinaria, que nada tenía que ver con esta ejecución pública espectacular de la que nosotros hemos visto en algunas películas. No sé si ustedes vieron Corazón Valiente, la película termina, bueno, el que no la vio le estoy spoileando la película. Le cortan la cabeza en la plaza pública al protagonista. El que no la vio, bueno, ya es una película vieja, si no la vieron a esta altura, chiques, ya está, ya fue, digamos. Esa espectacularidad, si ustedes vieron Corazón Valiente, tiene un sentido, dice Foucault. ¿Cuál es el sentido? Que el soberano mostraba, el soberano, el monarca, el rey, el Estado, el príncipe, mostraba su poder. ¿A través de qué? Que le cortaba la cabeza a un tipo en la plaza pública. Al que a mí me jodía, me rompía las bolas, le cortaba la cabeza. Que era este escocés, que no me acuerdo, William Wallace. Bueno, te rebelaste, ya está.
Eso Foucault lo llama el poder de la soberanía. Este poder de la soberanía tenía una característica que era la asimetría en la forma de ejercicio. ¿Por qué? Porque era el derecho de matar. Se ejercía matando por un lado y dejando vivir por el otro. Pero lo principal era que el Estado o el monarca te mataba. Tenía derecho a matarte. Por eso, el ejemplo del derecho de soberanía es la espada, el derecho de la espada, el derecho de la decapitación que tenía el Estado sobre las personas. El Estado vivo te cortaba la cabeza, no te preguntaba mucho. Uno quería pagar impuestos, no había un debido proceso. ¿No? Piensen en la Inquisición. ¿Qué hace la Inquisición? Te llevaba detenido y te mataba. O sea, y el proceso era ver cómo vos terminabas confesando para que te cortaran la cabeza o te quemaran en la hoguera, digamos. ¿No? No había un debido proceso. O sea, el ejercicio del poder era bien espectacular y en la plaza pública. ¿Por qué? Porque el rey tenía que mostrar que el que le tocaba el culo no era impune. Vos me jodiste, bueno, terminás con la cabeza cortada. Y te voy a colgar. ¿Vieron en las películas que los cuelgan y los dejan en la puerta del pueblo, en la puerta de la ciudad? ¿No? Si alguno ve el cuento de la criada, que yo se los comenté, en la serie esa, una de las cosas que sucedía era que al que cometía algún hecho que era considerado infracción, lo colgaban y lo dejaban en un muro, para que todo el mundo lo viera. Eso es el derecho de soberanía, del que ustedes van a ver en el texto, o si leen a Foucault también lo van a encontrar. Ahora, lo que va a decir Foucault y lo que va a decir el texto es que a partir del siglo XVII, siglo XVIII, cambia esto, y si bien persiste el derecho de soberanía, porque el Estado te sigue matando, piensen en los casos de gatillo fácil, o sea, el Estado te sigue matando directamente, de alguna manera el Estado te mata también, y no te pregunta mucho, hay una nueva forma de ejercicio del poder que no suplanta la soberanía, pero que sí, de algún modo, se torna como más importante, aparece en el centro, que es el biopoder. Es un derecho o un poder que se ejerce sobre la vida. Y a diferencia de la soberanía, hace vivir y deja morir. O sea, interviene dándote vida. Por eso nuestro Estado, el Estado que nosotros conocemos, es un Estado interventor en términos de vida. Piensen en la cuarentena, ¿no? La cuarentena del año pasado. Ese es un claro ejemplo de biopolítica, de biopoder. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el Estado? ¿Qué decía Alberto Fernández? A mí me interesa la salud y la vida, por eso intervengo de esta manera. Por eso les doy la IFE, por eso les doy los ATP, por eso voy a hacer esto, y por eso voy a hacer lo otro. Hay dos formas de biopoder. Hay dos formas de biopoder. Una es la disciplina, que es lo que decía Flavia, esta idea de intervención sobre el cuerpo, a lo que Foucault llama anátomopoder, es decir, un poder que se ejerce sobre el cuerpo. Es un poder que se ejerce individualmente, sobre los cuerpos individuales, a través de instituciones que son las instituciones que aparecen en el siglo XVIII. ¿Cuáles son estas instituciones que aparecen en el siglo XVIII, siglo XIX? La cárcel, el manicomio, la fábrica, la escuela, el cuartel militar, el hospital general francés, ¿no? El hospital general era un lugar donde se internaba gente que se consideraba anormal, eso que comentaba la compañera, comentaba Flavia. Y el objetivo de este anátomopoder es normalizar, va a decir Foucault, es construir sujetos normales. La escuela normaliza, dice Foucault. Es una de las primeras críticas que aparecen a la escuela. Piensen que esto está escrito en el año 75, ¿no? Poco tiempo después del Mayo francés y de la Revolución Cultural, ¿no? Entonces, una de las críticas más fuertes a las instituciones fue justamente la crítica a la escuela. Porque
esta escuela sarmientiana, ¿no? La idea de que la escuela educa y que la escuela es buena para la gente, fue puesta en crisis. Y de hecho, si ustedes piensan cómo nace la escuela en la Argentina, ¿no? Nace como forma de intervención sobre poblaciones que eran consideradas díscolas, ¿no? Poblaciones que eran consideradas anormales, o poblaciones que debían ser disciplinadas, ¿no? Los campesinos que venían a la ciudad, los inmigrantes, ¿no? Los anarquistas, los socialistas que venían de Italia, de España, ¿no? Conocen esta historia, ¿no? Bueno, hay todo un movimiento en ese momento del Estado, de la generación del 80, para disciplinar estos sectores. ¿Cómo se lo disciplina? Se lo disciplina a través de la escuela, se lo disciplina a través del ejército, las levas, ¿no? El fortín, ¿no? Llevarlos al fortín en la frontera con el indio, ¿no? Esta idea de que te llevaban al ejército, conocen también esa historia. Martín Fierro, ¿no? La historia de Martín Fierro, ¿no? Si no han leído, esa es la historia del gaucho díscolo intervenido por el Estado, ¿no? Este Estado que de algún modo aparece en ese momento y que tenía que intervenir sobre este sujeto, que era un sujeto a disciplinar, ¿no? El gaucho era un sujeto a disciplinar, ¿no? Civilización o barbarie, ¿no? El Facundo de Sarmiento, esta idea tan presente en ese momento. Y bueno, la idea justamente de este biopoder a través de la disciplina es la intervención de estas instituciones, ¿no? Las instituciones totales de las que habla Irving Goffman, ¿no? Ustedes algo han hablado seguramente cuando hablan del etiquetamiento. Esta normalización, de la cual somos todos hijos de la normalización, es decir, a nosotros nos enseñan de algún modo, desde muy chiquitos, a hacer determinadas cosas para ser sujetos normales. Porque si yo viniera acá a dar una clase totalmente desnudo, ¿no? Diciendo, bueno, chicos, basta de estar vestido, porque no hay que estar más vestido, ¿ustedes qué dirían? ¿Ustedes qué harían ahí? Muchos se ríen, muchos se irían, muchos me denunciarían, ¿no? Ahora, lo que menos dirían es que eso es una actitud normal, seguramente. ¿Por qué consideramos anormal que yo ande desnudo dando una clase? ¿Por qué? Porque de muy chico nos dijeron que un profesor no puede estar desnudo dando una clase. Estoy buscando un ejemplo extremo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero es evidente que es así. ¿Por qué ustedes comen con cubiertos? ¿Por qué se sientan de una determinada manera? ¿Por qué caminan de una determinada manera? ¿Por qué se visten de determinada manera? ¿Nunca lo pensaron a eso? Profe, sería un poco Sí. también como que la facultad de las instituciones desde siempre fue, si bien uno lo dice normalizar, en realidad lo que se está haciendo es a través de una idea, imponer un deber ser, y también se hace, digamos, a través de las instituciones, se internalizan, no sé, cuestiones culturales y valores que también forman a nuestra ética, y por eso podríamos decir hoy, no estaría bien que un profesor venga a dar clases en bola, pero digo, es una cuestión de una transmisión de valores y de cultura hacia los sujetos que parte también de otra institución que no nombramos, que es la familia para mí también. Digo, y cómo siempre estas instituciones tendieron a imponer desde una mirada, digamos, el deber ser, o de lo que no se consideraba como el ser perfecto, digamos, era el que justamente se consideraba loco, o como usted dice, cuando pasó la generación del 80, al que era un paisano, era una persona que había que normalizar o, digamos, regular para que sea socialmente aceptado. Es como mucho más profundo esa cuestión de hablar de normalidad y anormalidad y la construcción social que tenemos sobre eso. Exacto. Bueno, ahí además Foucault se basa mucho en dos textos. Foucault era psicólogo en realidad, empezó siendo psicólogo como carrera de grado, y él se basa en dos autores también que por ahí no están muy nombrados, no están nombrados en los textos, pero hay una deuda intelectual. Uno es Freud, justamente, que trabaja esto que vos estás diciendo, ¿no? La idea del malestar en la cultura, cómo la cultura, de algún modo, nos normaliza, él va a decir, cómo nos contiene nuestros impulsos, digamos, las pulsiones de muerte y las pulsiones de vida. Y otro autor muy importante también que está muy relacionado con esto, que es un autor clásico, es Norbert Elias, en un texto que se llama El proceso de la civilización.
que también Norbert Elias habla de cómo se fue normalizando el sujeto y disciplinando a partir de diversos cambios en las sensibilidades y en la cultura. Esto lo vamos a trabajar un poquito cuando veamos el tema, por ahí, algunas cuestiones sobre la cárcel y demás. Vamos a trabajar un poco este tema porque es interesante y nos sirve para también pensar esto. Pero sigo avanzando un poco porque no nos va a alcanzar el tiempo. La otra pata de la biopolítica, o mejor dicho, del biopoder, es la biopolítica. Que es un poco la pata que a nosotros más nos interesa en este punto, porque es la pata que encarna la policía. La policía es la institución o el conjunto de prácticas y discursos que de algún modo sirve a este concepto de biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? La biopolítica es la regulación de las poblaciones. ¿En qué se diferencia la disciplina? La disciplina actúa sobre el sujeto concreto, sobre el individuo a través de la intervención sobre el cuerpo. Nos dice cómo comer, cómo hablar, cómo vestirnos, que los varones tienen que tener el pelo corto, las chicas el pelo largo, las chicas se tienen que depilar, los chicos tienen que andar peludos. No sé, cuestiones que tienen que ver con una forma de disciplinamiento físico que actúa sobre el cuerpo. En cambio, la biopolítica trabaja sobre las poblaciones en general. Es una forma de control de la población. De control a través de la intervención sobre la vida, no el control duro de meterte en cana, sino el control a través de la estadística, a través de la intervención sobre la vida. Y esas intervenciones lo que hacen es vigilar estadísticas en términos de cuestiones vinculadas a la vida, justamente. El nacimiento, la muerte. La cuarentena, por eso les decía, es una intervención biopolítica, porque no busca disciplinar al sujeto. Lo que busca es controlar la población. ¿Para qué? Para que no se disipe un virus. ¿Se entiende esto? Es una idea bien biopolítica esta. ¿Me van siguiendo? Y esta idea del biopoder, de la biopolítica, del biopoder en general, cuando habla de hacer vivir y dejar morir como poder propio de la modernidad, es bien interesante porque uno lo puede ver todos los días. El Estado hace vivir a algunos y a otros crea las condiciones para que mueran. O sea, si yo vivo en un barrio popular, en una casilla, donde paso frío, paso hambre, paso calor, están todo el tiempo a los tiros, y no hago nada de parte del Estado, y bueno, probablemente me muera. O no, si tengo suerte no. Pero estoy librado de mi suerte. Esa es la idea de la biopolítica. Piénsenlo con las balaceras acá en Rosario. ¿Qué hace el Estado con gran parte de la población? La deja morir. La deja morir. Y con otros se encarga de proveer seguridad, porque evidentemente las personas que viven en los bulevares tienen un abordaje mucho más importante y mucho más intenso del Estado en términos de seguridad. Los mecanismos de seguridad en general, no solamente los de seguridad en términos de delito, pero los de seguridad social, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vejez, las jubilaciones, etcétera, es un abordaje biopolítico. Ahora, si yo le saco los remedios a los jubilados, y el PAN me dice mañana, no, miren, como hizo Macri en su momento, yo a los que ganen más de 10.000 pesos, no les doy más medicamentos gratis, se los tienen que pagar. Eso es biopolítica. A algunos hago vivir, a otros los dejo morir. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la idea de lo que es la biopolítica? La biopolítica es un abordaje general en términos de control de la población como población misma, no del sujeto individual. Te controlo, pero te controlo poblacionalmente. ¿Y de qué manera te controlo? A través de los números, de la estadística. ¿Vieron que el gobierno, cualquier gobierno, lo que hace es siempre tener números? Decir, bueno, acá se murieron tanto por el COVID, hay tantos casos de COVID en Santa Fe, hay tantos casos en Santa Cruz. ¿Se entiende esto? Eso es una idea biopolítica. ¿Por qué? Porque el Estado está
contando, interviniendo a través de la estadística y controlando a la población. No le importa quién se murió concretamente, no sabe ni cómo se llama por ahí. No está la ministra de Salud de Santa Fe diciendo, en Tostado se murió Pedro Rodríguez. No, dice, en Tostado se murió una persona. O hubo 20 muertos en Santa Fe. Esa es la idea de la biopolítica. El tema de las vacunas, por ejemplo. ¿Cómo? El tema de las vacunas ahora, por ejemplo. La vacuna es un abordaje bien biopolítico, tal cual, exacto, excelente esa intervención, Florencia, es tal cual. La vacuna, el vacunar, es una intervención biopolítica. ¿A quién vacuno y a quién no? Pero no de ahora, digamos, la vacuna, digamos, es una intervención biopolítica de hace muchísimo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la idea? Y si ustedes ven, el Estado no te mata a través o por lo menos principalmente no te mata a través de la fuerza de seguridad, o te corta la cabeza, no te corta la cabeza en la plaza pública, sino que te deja morir. O sea, principalmente el Estado actúa no actuando. Hoy salieron la estadística del segundo semestre del 2020, hay 42% de población pobre. De esa 42% de población pobre, el 60% son niños. Hay una parte de la población que el Estado la está dejando morir. Por X razón, le echemos de la culpa a quien quieran, pero digamos, se entiende la idea, ¿no? No importa quién no hizo o quién hizo algo mal, digamos, acá. Y esto no es de ahora. Esta idea, digamos, uno la puede pensar de hace mucho tiempo. Incluso en momentos de bonanza económica. Sigue habiendo gente que el Estado deja morir. Vayan a Barrio Ludueña y ven la vía de Barrio Ludueña en Liniers y Santa Fe, o Liniers Urquiza y toda esa zona, van a encontrar gente que el Estado deja morir. Niños que el Estado deja morir. Cuando ven un cartonero con el hijo caminando por la calle, el Estado no le corta la cabeza en la plaza pública. Por ahí lo mata un policía, y ahí sí vemos el derecho de soberanía funcionando. Pero de todo, lo que hace el Estado es dejar morir. Ahora, ¿en qué se relaciona todo esto con lo que venimos hablando de la policía? La policía aparece como un elemento central de esta biopolítica, de este biopoder y de esta intervención sobre las poblaciones. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII aparece vinculada a este arte de gobernar llamado razón de Estado, donde la policía prácticamente se ocupaba de todos los aspectos de la vida de un ser humano. Y luego, en el siglo XIX, la policía toma un poco el cariz que nosotros conocemos. ¿Y por qué toma el cariz que nosotros conocemos? Y por eso es importante articular con el texto de Emery. Porque las primeras policías aparecen, como nosotros las conocemos, profesionales, uniformadas, armadas, jerárquicas, con una organización, dependiente del Estado, con el Estado pagándole, a partir del siglo XIX. Y aparece a partir del siglo XIX por varias razones. Una, la consolidación del Estado, como nosotros lo conocemos actualmente. Y la segunda es la forma de gubernamentalidad liberal que aparece en ese momento, que está de algún modo descripta o graficada en la idea de gobierno frugal. ¿Qué significa el gobierno frugal? Es el gobierno que gobierna poco. Ustedes saben que el liberalismo, ustedes lo saben por escucharlo a Milei, por escucharlo a Experto, escucharlo a Cavallo, imagínense a cualquiera de estos personajes, ¿qué dicen siempre? El problema es el gasto público, ¿no? Dicen esto. Bueno, esa idea es la idea del gobierno frugal de Benjamin Franklin, ¿no? Ustedes saben, un presidente de Estados Unidos muy famoso, uno de los padres de la independencia y la democracia norteamericana. Esta idea de gobierno frugal, la van a encontrar en el texto, es la idea del liberalismo, es la gubernamental liberal. El liberalismo, como gubernamentalidad, como racionalidad de gobierno, tiende a la idea de que hay que gobernar poco. ¿Por qué? Porque si se gobierna poco, el sujeto se desarrolla más. ¿Vieron que Milei dice, el Estado te pone la pata en la cabeza?
¿no? Bueno, esa es la idea del liberalismo. Que hay uno, que es el Estado, que te pone la pata en la cabeza, entonces te cobra impuestos, no te deja invertir. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, si nosotros no cobramos impuestos, el Estado deja de intervenir, dejamos actuar a instituciones naturales, que dicen que, que existen naturalmente. ¿Cuáles son estas instituciones naturales? El mercado y la sociedad civil. Y por supuesto el individuo. Y si nosotros dejamos que el individuo se libere, lo que producimos es un desarrollo de esas fuerzas productivas. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Crecemos, la gente invierte más, consume más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Esa riqueza derrama en los demás. Si yo crezco como empresario, si yo crezco, digamos, me sacan impuestos, si a Techín le sacan impuestos, por ejemplo, va a invertir más, va a haber más trabajo, va a haber más riqueza, y todos nos vamos a beneficiar. Es una idea, ustedes saben, que la conocen, la escuchan, y bueno, de hecho, tiene 40% de los votos, digamos, ¿no? Es la idea, digamos, bajarle el impuesto a los ricos para que los pobres se beneficien. Yo lo dejo a ustedes la opinión, digamos, que puedan tener, no quiero interferir. Pero bueno, es una idea. Esa es una gubernamentalidad liberal. Esa gubernamentalidad liberal no es nueva, no la inventó Milei, no la inventó Cavallo, no la inventó Spert, no la inventó ninguno de estos que lo dicen. Sino que es tan viejo como la forma de Estado liberal, que aparece allá por el siglo XIX. No es algo nuevo, digamos. Son ideas viejísimas. Son ideas de Adam Smith, digamos, si se quiere, ¿no? En ese contexto, cuando la razón de Estado y este Estado gigante, este Estado que intervenía en todo, deja de intervenir en todo, aparece la policía como la conocemos nosotros. Y aparece una policía que intervenía solamente en la prevención del delito y el orden público. Ahí se limita la policía. Sí mantiene la policía una de las ideas centrales, una de sus funciones centrales, que es intervenir sobre los pobres. Los primeros reglamentos de policía decían como cuestión central, tanto en el siglo XVII como luego en el siglo XIX, tanto con la gubernamentalidad llamada razón de Estado, como la razón neoliberal o la gubernamentalidad neoliberal o liberal, que una de las funciones principales de la policía es el disciplinamiento y control de los sectores marginados, mendigos, vagos, etc. Por eso, las leyes más importantes para el funcionamiento de la policía siempre, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron para ustedes? ¿Cuál es la norma? No es el Código Penal, digamos. ¿Cuál es? Las contravenciones. Los códigos de convivencia ahora, que aparecen ahora. Y el código de convivencia es un código donde se reglamenta el poder de policía. Vieron que Pablo Hapkin, el intendente de Rosario, presentó hace unos días el nuevo código de convivencia. ¿No? Bueno, eso es un código sobre el poder de policía. Es un código sobre el biopoder. Ahora, para las policías, no solamente para las policías del siglo XVII, sino también para las policías modernas, y este ejercicio de la biopolítica, es mucho más fundamental lo que puedan hacer en términos de contravenciones y faltas, que lo que puedan hacer en términos de control en base al Código Penal. Recuerden que una de las discusiones más fuertes que existieron en la década del 90, a principios de los 2000, luego se fue modificando porque hubo un código de convivencia, en Capital Federal fue la cuestión de los edictos policiales. La facultad que tenía el comisario, el jefe de policía, de generar faltas y contravenciones a partir de decretos, de normas penales, ¿no? O sea, de algún modo interviniendo sobre determinadas conductas que son conductas bien vinculadas con esto del control poblacional, la vagancia, la ebriedad.
el ejercicio de la prostitución, la mendicidad. Todas estas son contravenciones históricas. ¿Se va entendiendo esto? Y facultades de la policía, que fue muy difícil sacárselas. ¿Se va entendiendo todo esto o no? Tiene muchísimo que ver con el trabajo policial todo esto. Ustedes van a trabajar la clase que viene. Piénsenlo articulado con el trabajo policial. ¿Qué hace la policía? Vean policías en acción. ¿Vieron alguna policía en acción? Bueno, busquen ahí en internet, policía en acción, y piensen esto que trabajamos hoy. Y cuando lean el texto, busquen esto, busquen, ¿qué hace la policía todos los días? ¿La policía está todo el día previniendo el delito? No, la policía se encarga del borracho, se encarga de la chica que trabaja en una esquina, de este que molesta a la gente porque está medio loco y camina por la calle queriendo vender curita, y un día agarró y se trenzó con uno y empezó a putear, entonces la policía agarró y se lo llevó en cana porque es el loco del barrio, el loco del pueblo. Eso es lo que hace la policía. ¿Y qué hace? Control poblacional, biopolítica, con eso. Control poblacional, control de poblaciones. Bueno, avanzo un poquito, nos queda muy poquito tiempo. 3 o 4 cosas que ustedes van a encontrar en el texto que son importantes. Esperen que ahí llegaron mis hijas y va a empezar el barro. 3 o 4 cuestiones que son importantes. El nacimiento de la policía en la Argentina y 2 conceptos que van a encontrar ustedes en el texto. Soso va a trabajar sobre el nacimiento de la policía, va a decir que el nacimiento de la policía en la Argentina está muy relacionado con cuestiones que fueron importadas de Europa, y estas grandes funciones que tenía la policía en un primer momento, desde el control de precios hasta el control del fuego, digamos, ¿no? De hecho, los bomberos son parte de la policía, si lo quieren ver, digamos, con las funciones que le quedaron de la vieja época a la policía. Y va a trabajar Soso la cuestión de la gubernamentalidad autoritaria, racionalidad autoritaria, discutiendo como una idea que está muy presente en muchos autores acá en la Argentina, de que la policía es autoritaria, violenta, militarizada por las dictaduras militares, sobre todo por la dictadura militar del 76, ¿no? Que de algún modo la policía es autoritaria porque hay un resabio de esa policía de algún modo violenta, autoritaria, de la década del 70. Lo que va a decir Soso es cierto que esto profundiza el modelo autoritario policial, pero en realidad la policía es autoritaria por otras razones, que son un poco más antiguas. Y va a dar 2 ejes, va a trabajar sobre 2 ejes. El primer eje tiene que ver con la militarización y el discurso del enemigo político en el nacimiento de la policía. Es decir, la policía nace militarizada, es decir, las policías en la Argentina y en realidad en todo el mundo nacen copiando el modelo militar de jerarquía, organización militar. Porque de hecho la policía nace además como, en la Argentina sobre todo, como una institución encargada de defender la frontera con el indio. Entonces, en esos lugares donde no había Estado aparecen los primeros destacamentos de policía. Vieron que en los pueblos lo primero que hay es la iglesia, la policía y la MUNI, digamos, ¿no? Pero primero la policía. Primero existió la policía antes que la municipalidad. ¿Por qué? Porque era de alguna manera, en un territorio como la Argentina, donde gran parte del territorio estaba, de algún modo, con una frontera interna fuerte por los pueblos originarios, digamos. Ustedes saben esta historia, ¿no? Hay una parte de la Argentina que de alguna manera fue conquistada, ya en el siglo XIX, a partir de la conquista del desierto, que no era desierto, ¿no? Sino que vivían los pueblos originarios, y fue desierto porque lo exterminaron, en realidad, los pueblos originarios, donde no había ciudades, donde no había pueblos, etc., ahí apareció un destacamento de la policía.
esa policía, digamos, de ese momento histórico, fue una policía con estructura y organización militar. Y, de algún modo, esa estructura militar se fue reproduciendo hasta nuestros días. Y, de hecho, los primeros jefes de policía en la Argentina fueron militares. Y en Santa Fe, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace unos 15 años atrás, todos los jefes de policía en la provincia de Santa Fe habían sido militares retirados. Es muy curioso, curioso en términos de poder entender este proceso de militarización, de copia del modelo militar. El primer jefe de policía, no jefe de policía, perdón, secretario de seguridad en Santa Fe, no militar, creo que fue Gustavo Peters, creo que fue él, o fue Álvarez, pero bueno, fue hace unos 20 años más o menos, 15 o 20 años, por primera vez hubo un secretario de seguridad que no era militar retirado. Es un indicador fuerte lo que le estoy diciendo. Esta militarización se articula con lo que Soso va a llamar el discurso del enemigo político. Las primeras policías aparecen como una institución orientada a combatir un enemigo interno, que eran los enemigos políticos, los revolucionarios políticos, los militantes políticos. Allá en el siglo XIX, principio del XX, los anarquistas, los socialistas, los inmigrantes españoles, italianos sobre todo, que venían con estas ideas y que fueron los primeros sindicatos que se formaban en la Argentina. El primer movimiento obrero en la Argentina fue de raigambre netamente socialista, comunista, anarquista sobre todo. Y las primeras policías se orientaron a combatir esto, a combatir este enemigo político. Y por supuesto lo siguieron haciendo durante todo el siglo XX. ¿Se profundiza dónde? En el siglo XX, en el año 76, por supuesto, en las dictaduras militares en general. Y el segundo eje de esta gubernamentalidad autoritaria, esta racionalidad autoritaria que va a trabajar Soso, es la criminología del otro y el discurso del enemigo político, que se articula también con el otro eje, ¿no? ¿En qué se articula? En esta idea de la criminología del otro como la construcción de un enemigo como misión de la policía. La policía, así como el ejército o el cuerpo militar combate un enemigo externo en la guerra, la policía construye un discurso, ustedes lo vieron, la demagogia punitiva es eso, ¿no? Recuerdan cuando lo vimos en las primeras clases, un enemigo interno que es el delincuente, en un contexto de guerra. ¿De guerra a quién? De guerra al delito, de guerra al narcotráfico. ¿Se entiende esto? Bernie. Recuerden a Bullrich vestida de militar, digamos, ¿no? Bernie. ¿Cómo? Sergio Bernie. Bernie, exacto. O sea, Bernie de hecho es militar. De hecho es militar. Con lo cual, piensen esto articulando con lo que ya estuvimos viendo. Por eso les tiro el eje para que ustedes lo piensen. Y esto se articula con otro concepto, también, que ustedes lo van a ver en el texto, que es el del enemigo biológico. Cuando se construye un enemigo en este contexto de guerra, se lo construye en términos de enemigo como diferente. Un enemigo que es alguien extraño a nosotros. Hay un otro que es distinto a nosotros. Y que Soso va a decir, utiliza un vocabulario que es el vocabulario propio del positivismo del siglo XIX. Por eso, la idea, ustedes lo vieron, ¿no? La idea de determinismo biológico, enemigo biológico, está muy presente en el positivismo del siglo XIX. Soso va a decir, las primeras policías aparecen con esta idea muy fuertemente. ¿Por qué? Y esto no es un tema menor. Las primeras instituciones policiales en la Argentina estuvieron dirigidas por positivistas.
José Ingenieros, Leopoldo Lugones, Bunge, se me está escapando alguno, ¿no? Bueno, Ramos Mejía. Bueno, todos estos positivistas del siglo XIX, que ustedes alguna vez seguramente que tienen calles en Rosario, digamos, ¿no? Que son todos positivistas del siglo XIX, todos fueron tipos muy importantes en términos políticos y dirigieron cosas. José Ingeniero era un muy importante dirigente de la generación del 80, fue muy importante para todo lo que fue las primeras instituciones. José Ingeniero era director de no me sale ahora la institución, de la primera cárcel que existió en Capital Federal. No me acuerdo cómo se llama, que se reconocía. Bueno, en el texto está, digamos, no me acuerdo. Esta hora ya después de todo el día y los años me fue una mala pasada, pero no me sale porque es un nombre así muy, muy claro. Pero bueno, José Ingeniero es nuestro Enrico Ferri, digamos. ¿No? Tiene un libro donde él toma mucho de Enrico Ferri, digamos, se llama Criminología. Un texto muy, 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 muy conocido. Entonces, lo que dice Soso, digamos, es ese discurso de enemigo biológico, este enemigo como este enemigo y este sujeto peligroso, está presente en la historia de la policía cuando nace, pero está presente hoy. Y la misión del policía, el policía a sí mismo se define como un héroe y como un mártir, que va a la guerra, y que se va a defender ¿de quién? De ese enemigo. ¿Y quién es el enemigo? ¿Cómo le dicen los policías a las personas que son delincuentes? Los mutantes. O sea, lo deshumaniza. ¿Por qué le dicen los mutantes? ¿Por qué le dicen los mutantes? Porque de esta forma está pensando un enemigo que es alguien no humano, un monstruo. El mutante es un monstruo, alguien que mutó. Profe, puede ser que esa idea es como que alimenta, no tanto el gatillo, bueno, el gatillo fácil es como dice un extremo, pero sí cuestiones que son más corrientes que uno escucha, como la brutalidad policial. Cuando uno se lo llama a la comisaría, lo primero que piensa es qué viaba que le van a dar o los palazos que le van a dar. Y vos decís, en cualquier trabajo, vos decís, bueno, yo tengo un trabajo que hacer, yo lo cumplo mi trabajo porque es lo que tengo que hacer. Y con el tema de la policía es como que es algo más personal que tienen ellos con los delincuentes, como que cargan un resentimiento, una sensación de un plus, que quizás en algunos términos es injusto y es incorrecto, porque más allá del delito que haya cometido la persona, vos estás cumpliendo un trabajo, no estás haciendo una obra propia tuya personal. Bien, eso dice Alejandro es bien interesante, porque en realidad lo que ustedes van a encontrar en el texto de Soso es esta idea justamente de que la policía define su misión así. O sea que vos, esto que decís, bueno, es un trabajo, de algún modo tu trabajo es eso. Tu trabajo está en ese marco, donde tu misión es estar en la guerra. Por eso esta idea de enemigo político, de enemigo biológico, de enemigo biológico no en términos de pensar que es biológicamente distinto, quizá lo piensan, pero digamos, biológico en términos de pensarlo como un extraño, como un mutante, como un sujeto que es peligroso y que es distinto a nosotros. Y esta idea de defensa social que ustedes la han trabajado también cuando viene el positivismo, está presente. ¿Por qué el positivismo piensa al otro como un extraño? Porque a ese extraño es un sujeto que hay que eliminar, hay que defenderse de ese sujeto, hay que inocular la sociedad de ese sujeto que es peligroso. Funciona como un virus. La metáfora, ahora justamente es bien claro, ¿no? Nosotros tenemos que con el coronavirus la idea de la inmunología, del problema sanitario todo el tiempo, pero hay algunos autores que hablan de la metáfora inmunológica para pensar justamente a este otro extraño, delincuente, infractor, etc. No es solamente un infractor, es un sujeto peligroso, del cual nos tenemos que defender. Vean la película El Bonaerense.
vean la película El Bonaerense, porque no sé si alguno la vio, porque ahí está bien claro esta contradicción. Y van a ver bien claro algunas ideas. Lean el texto de Soso y vean la película, si tienen ganas, tienen tiempo, obviamente, si algo no entienden, porque un poco ahí se ve claro cómo funciona esta idea de todo el tiempo jugar con el límite entre lo ilegal y lo legal, mi misión como policía, de estar al margen de la ley en algunas cosas, pero a la vez verme a mí mismo como un mártir, como un héroe, y cómo los procesos de formación de la policía están en el marco de, no solamente de la escuela de policía, sino de otros espacios, sobre todo lo que sucede en la comisaría, lo que sucede en el día a día, lo cotidiano, ¿no? Profe, yo iba a intervenir en algo que se me vino ahora, no sé por qué, de cuando estamos hablando, ¿no?, de que la policía tiene la legitimidad de poder hacer el uso de la fuerza por parte, digamos, del Estado, como legítimamente está habilitado para llevar adelante su misión y demás. Y estaba escuchando una noticia ahora, ayer o antes de ayer, no sé, en la televisión, de cómo esa idea también, o esta superioridad que por ahí cree tener la policía por tener la chapa y el arma, se torna ilegítima o contraria a derecho. Por ejemplo, vi el caso de una policía que llevó a un, digamos, a un detenido le tenía que ir a hacer una extracción de sangre y lo llevó a un hospital, y que quiso, digamos, esposó a la enfermera que no le quiso sacar sangre al detenido. O sea, cómo a veces esta cuestión, digamos, de que se hacen todo lo contrario a lo que deberían hacer, como que básicamente se cagaron en la gente que estaba en la guardia, que tenía otras funciones, y le quitaron a la esposa al detenido para esposar a una enfermera porque no le quería quitar sangre o sea, porque no pudo esperar al turno, digamos. Y digo, cómo esas cosas también, el abuso de poder que se hace por razón de la legitimidad que creen tener, y cómo juegan también con esto, como usted dice, de lo legal y poder irse a lo ilegal en la misma función que tienen de sentirse poderosos en realidad. Bueno, esto que dice Flavia me parece interesante, ustedes lo van a encontrar también en el texto. Yo no quería ahondar mucho en esto porque por ahí los confundo un poco. Hay una cita en el texto de Walter Benjamin, que Walter Benjamin, saben, lo conocen seguramente, es un pensador alemán que trabajó algunas cuestiones vinculadas, no a la policía obviamente, pero sí a la cuestión del poder y la violencia sobre todo. Y hay una cita ahí, o una síntesis de Walter Benjamin, en esta idea de que la policía es una institución tanto constitutiva como conservadora de derechos. Y en ese marco, algunos autores, Agamben, etcétera, hablan de que la policía se maneja en un marco de estado de excepción permanente. ¿Qué significa esto? Que la acción de la policía está en el marco de la excepción, donde no rigen los derechos. ¿Se entiende lo que les quiero decir con esto? Digamos, hay una cita de Benjamin donde Benjamin dice: la policía es el golpe de Estado permanente. ¿Qué quiere decir con esto? Vieron que en el golpe de Estado lo que primero pasa es que se eliminan los derechos de las personas, no se suspenden los derechos. ¿Vieron como el estado de sitio? La suspensión de los derechos. El estado de sitio es un estado de excepción, ¿no? Digamos, la Constitución está como un mecanismo que existe para, de algún modo, enfrentar una situación excepcional de emergencia. Entonces en ese momento se suspenden los derechos. Ahora, lo que dice Walter Benjamin, lo que dicen algunos otros autores, Agamben, por ejemplo, es, bueno, en la modernidad, en realidad, esa situación de suspensión de los derechos, en algunos espacios se da en forma permanente. Uno de esos espacios es la actuación de la policía. Uno de esos espacios es la cárcel, por ejemplo, donde hay un estado de excepción permanente, una suspensión de los derechos permanente. Entonces, ahí el preso no come, no le dan la visita, le pegan, lo tortura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, hay
hay una suspensión permanente de tus derechos. Agamben usa la idea de una vida sin derechos, una nuda vida, una vida sin derechos, o sea, una vida no política, una vida que no tiene derechos. Él parangona esto con el campo de concentración. O sea, el campo de concentración, vieron que el campo de concentración no hay derechos. O sea, el que estaba en un campo de exterminio nazi no tenía derechos, lo podían matar en cualquier momento, se moría de hambre, no tenía derecho a comer, no tenía derecho a bañarse, no tenía derecho... Es decir, la vida está suspendida, el derecho a la vida está suspendido. Entonces vos sos un cuerpo, dice Agamben, sin derechos, sos un sujeto no político, porque una de las características de la política es que te otorga el derecho, te reconoce un derecho. O sea, el ser humano no es una vida que camina, no un pedazo de carne que camina, digamos. Es una vida con derechos. ¿Se entiende esta idea? Bueno, cuando la policía esposa a la enfermera, hay una suspensión total de los derechos. Cuando la policía tortura a un preso, cuando se torturaba en los campos de concentración en la Argentina en la década de los 70, en ese campo de concentración hay una suspensión del derecho. No existe tu derecho, ¿no? Sos un cuerpo nada más. Sos ese cuerpo tabicado, con los ojos tapados, que no sabe lo que le va a pasar. ¿Vieron algunos relatos de los campos de concentración argentinos? Bueno, es esa persona que no sabe lo que le va a pasar, que caga y mea en el mismo lugar donde está, digamos, ¿no? Y está esperando la próxima sesión de tortura, donde tu cuerpo no depende de lo que vos quieras hacer. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende? Es compleja, ¿no? Pero, digamos, es un poco para entender el concepto de ya quiero ir terminando porque nos fuimos un poquito de tiempo. Para entender un poco lo que vimos en las primeras clases, ¿no? Y cómo se va articulando todo, ¿no? Esta idea de enemigo social que funciona con algunos discursos de seguridad está presente en esto, ¿no? Si ustedes lo empiezan a analizar un poco más en detalle, van a ver que la idea de, por ejemplo, de demagogia punitiva, la idea de el enemigo social, el enemigo político, el enemigo biológico, está presente. ¿Vieron en los medios de comunicación, y yo con esto termino, cuando algunos comunicadores hablan de, bueno, murió un policía, mató a una persona, y Feynman dice, bueno, uno menos, ¿no? Este monstruo, ¿no? Bueno, esa es la idea de la demagogia punitiva, ¿no? Que no está presente solamente en lo que hacen los gobiernos, lo que hace la policía, lo que hace el servicio penitenciario, está presente en todo lo que hacen todos, digamos, lo que hacemos todos, lo que hacen los jueces. Lo que hacen los jueces cuando meten en cana a un tipo, también hay una suspensión de los derechos y un estado de excepción. Por eso está bueno, ahora ustedes no lo van a poder hacer porque no se puede, porque las audiencias son por Zoom, pero cuando se pueda ver las audiencias presenciales, está bueno ir a verlas, porque todo lo que ustedes aprendieron en procesal penal, van a hacer un rollito y se lo van a meter en el bolsillo. Van a ver que es así, digamos. El primer día que ustedes escuchen una audiencia, van a decir, ¿pero para qué estudié procesal penal? Y los mismos jueces que son profesores de procesal penal van a escucharlo diciendo cosas que no son las que le dicen a ustedes en la clase. Yo no quiero dar nombres, porque no soy vigilante, no soy policía, pero van a escuchar gente que dice cosas para fundamentar su propio discurso, su propia resolución, y en ellos mismos están convencidos. Hay un profesor de Derecho Procesal de la facultad que es juez que el otro día sacó una resolución diciendo que una persona que hace 2 años, 2 años y 6 meses que está presa, que no tiene todavía audiencia de debate fijada, y que se suspendió el juicio el año pasado 3 veces porque se le cantó a la Administración de Justicia, tiene que seguir detenida porque estamos en una situación de pandemia. Si esa resolución yo se la llevo a una clase de él y resuelvo un práctico así, me bochan, me ponen 0, me mandan a estudiar,
Entonces, chiques, esta cuestión es bien interesante porque es el núcleo de lo que hacen las instituciones. No es teoría solamente, es la práctica concreta de todos los días. Entonces, es interesante para que ustedes lo puedan ir articulando y pensando un poquito. Por eso a mí me parece que está bueno que ustedes lo piensen siempre en función de cuestiones que pasan en la realidad. No me importa si se deliran porque les parece que es exagerado. Delírense, digamos. Delírense, porque es donde ustedes van a encontrar la idea, digamos. Ustedes van a encontrar la articulación con la teoría. Bueno. Chiques, las y los voy a ir, sí, los voy a ir dejando, perdonen, sí, ahí Cecilia me anticipa que tiene otra clase. Bueno, les pido disculpas, lo que pasa es que eran muchos temas y la verdad que la clase y el texto es bastante complejo y no quería dejar de trabajarlo, porque se van a encontrar con algo que al principio les va a costar un poquito. Así que bueno, seguimos la clase que viene. Siguen el lunes con Santi. Bueno, chiques, saludos. Chao, profe. Gracias. 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 Chao, profe.